Amantísimo Dios, gracias Señor. Recibe, Padre Santo, toda alabanza, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recibe, Padre Santo, oh amantísimo Dios, cada especial, Padre Santo. Oh Señor, recibe, amantísimo Dios, todo lo que se ha hecho, Padre Santo, y lo que se va a hacer en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh amantísimo Dios, mira a nuestro hermano Jairo, Padre Santo. En el nombre de Jesús pedimos, Padre Santo, sea usted, Señor, glorificándose una vez más en su vida, Padre Santo, y hablándole, Señor, a tu pueblo de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y nuestro hermano predicador, y usted le brinda un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Cristo vive, Cristo reina. Amén. Cristo viene, aleluya. Y nada lo detiene. Gloria a Dios. Estamos en victoria, pueblo de Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Esta tarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, amén. A Dios sea la gloria y la honra de haberme colocado una vez más como exponente de su palabra, aleluya. Le damos las gracias a Dios por esta bonita mañana, aleluya, y todos los hermanos esforzados que vinieron en esta mañana a buscar primeramente a Dios, aleluya, a buscar de su presencia, de su bendición, y a su nombre, y a su nombre. Dios bendiga a los jóvenes, aleluya. Dios bendiga a todo este remanente de jóvenes que el día de ayer, para la gloria de Dios, hicieron un trabajo excelente. Todos lo hicieron de manera excelente porque lo hicieron para el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de estos jóvenes, amén. Dios bendiga a los jóvenes, a los niños, aleluya. Dios bendiga a los matrimonios. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Dios bendiga al músico, a mi hermana Ana, aleluya. Mi hermano Marcelino, gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre, Dios bendiga a mi familia, amén. Dios bendiga a la familia pastoral, a mi hermano Nolan y a mi hermana Ani. Aleluya, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, le damos gloria a Dios, aleluya. Dios ha sido bueno, para siempre su misericordia. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos que la oración de nuestro hermano Nolan ha sido de bendición para ustedes primeramente y para mi vida, amén, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a las familias que no pudieron venir, en el nombre de Cristo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amén. Y Dios bendiga a todos los esforzados guerreros valientes de esta mañana. La palabra de Dios ayer decía que eran soldados, guerreros y valientes, aleluya. Y hace una semana, el día domingo en la tarde, la pastora predicaba de que el Señor demandaba obreros. En la mies es mucha, pero poco los obreros, aleluya. En este lugar hay obreros, hay obreros, hay obreros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Hay obreros dispuestos a servirle al Señor, aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos soldados hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano Nolan decía que él prestó el servicio militar y que un soldado a las 4 de la mañana ya está parándose para hacer alineación militar. Y a su nombre. Ellos están ya desde esa hora puliendo sus botas, poniéndose su uniforme, y tienen que ir adecuadamente a la fila de formación. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Una disciplina, es una disciplina y una formación por la cual pasa un soldado antes de tomar un fusil. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. No es que usted va a llegar al ejército y le van a entregar un fusil inmediatamente. El soldado primeramente se alista para la batalla. Primero tiene que ser formado y conducido a lo que va a hacer en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. El mensaje de esta mañana ciertamente es de parte de Dios, y yo lo creo de esa manera porque también el mensaje que he venido estudiando, ¿verdad?
y tratando en la investigación que he hecho, habla también de guerreros, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Y esto se encuentra en 2 de Samuel, aleluya, capítulo 23. Y a su nombre, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo reina. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Libro 2 de Samuel, capítulo 23, del 8 al 12, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Cristo viene. Gloria a Dios. 23, versículo 8 al 12, aleluya. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos guerreros hay aquí? ¿Cuántos soldados prestos para la batalla hay aquí en este lugar? Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga amén. Aleluya. Amén. 2 de Samuel, capítulo 23, del 8 al 12. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque escrita está. Aleluya. Dice la palabra de la manera siguiente. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Batsebé, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ahé Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y a su nombre, y a su nombre, fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Este tema lleva por título, ¿qué clase de guerrero eres tú? Aleluya. Y a su nombre, ¿qué clase de guerrero eres tú? Como dice la palabra, hubieron hombres que mataron a 800, José-Batsebé mató a 800 filisteos, y a su nombre, un hombre que simplemente iba como guerrero, iba desafiando también a los enemigos de Israel, y a su nombre, hombres valientes como Eleazar. Eleazar, dice la palabra que se quedó la espada pegada a su mano, adherida. Cuando muchos retrocedieron, Eleazar siguió adelante creyéndole a Dios juntamente con David. También estaba Sama, que defendió un campo de lentejas, y a su nombre. Este hombre defendió solo el campo de lentejas, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son los que defienden el campo de lentejas en sus vidas? Los frutos y sus bienes de lentejas, aleluya. Y a su nombre. La palabra de Dios es clara cuando habla de guerreros. Y nosotros conocemos en la palabra de Dios de que antes de estos hombres que en primer lugar son principales de la palabra, y la palabra los menciona como altos guerreros de jerarquía delante de la presencia de Dios. Pero también delante de estos hombres habían otros que cumplían una función y un papel secundario, como lo eran estos hombres: José-Batsebé, Sama, Eleazar, entre otros. La Biblia menciona 37 hombres valientes que fueron delante de Dios como escuderos de David, y a su nombre. Y estos hombres estaban allí siempre disponibles al pie de batalla, y a su nombre. Todos los que están en este lugar estuvieron el día de hoy dispuestos a salir a la batalla. A pesar de la lluvia, usted vino a adorar el nombre de Dios, porque usted es un guerrero de Cristo, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. La Biblia menciona ciertamente muchos guerreros en la palabra,
y menciona como a Josué y Caleb, quienes defendieron y conquistaron la tierra de Canaán y derribaron los muros de Jericó. Y a su nombre, Gedeón y sus 300 vencieron a los madianitas. Y a su nombre, hombres guerreros dispuestos a enfrentar cualquier batalla. Aleluya. Sansón, uno de los primeros jueces de Israel, quien venció a 1000 filisteos con una quijada de burro. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Dice que despedazó un león como despedazar un corderito. Y a su nombre. Pero era porque el Espíritu de Dios estaba sobre este hombre. El Espíritu de Dios moraba sobre Sansón. Aleluya. Y a su nombre. Y cada vez que Sansón invocaba el Espíritu de Dios, venía sobre él una fuerza sobrenatural. Cada vez que usted invoca el nombre del Señor, cada vez que usted le pide al Señor que su presencia lo acompañe, el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida con poder. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. También se levantó Barak, un líder militar que venció a los cananeos. Hombres de liderazgo, hombres que están escritos en la palabra para que nosotros también seamos modelos y nosotros podamos seguir el ejemplo de estos hombres que también tuvieron lucha, como todos nosotros, pero siempre estuvieron dispuestos a salir al frente de batalla. Y a su nombre. Y a su nombre. También hubieron mujeres guerreras como Débora, una de las primeras juezas de Israel, y era profetisa. Y a su nombre. Y esta mujer también fue una guerrera delante del Señor. Débora. Jael, una mujer que clavó la estaca a Sisara en la sien mientras este hombre estaba dormida, para poder darle la victoria a un pueblo. Y a su nombre. Y a su nombre. Ruth, una mujer llena de lealtad, amor, fe y obediencia. Aleluya. Guerreros en la palabra de Dios. Está también la mujer llamada Abigail. Esta mujer estaba llena de valentía y evitó que Nabal fuera asesinado por David y sus guerreros. Aleluya. Porque este hombre era desagradecido delante de Dios. Pero esta mujer salió valientemente a defender a este hombre. Por misericordia. Y a su nombre. Por misericordia. Hombres y mujeres con propósito, como lo dice la palabra. Hombres y mujeres que estuvieron allí y están escritos en la palabra como ejemplo para que tú y yo seamos nosotros seguidores también de lo bueno. Seguidores como guerreros de Cristo. Seguidores en este tiempo, donde en este tiempo requiere hombres y mujeres guerreros y valientes para que puedan defender la obra del Señor y puedan salir allá afuera a la necesidad de un pueblo que necesita la palabra de Dios. Personas que necesitan a Cristo, y solo los valientes y guerreros dispuestos a adorar a Dios en espíritu y en verdad estamos en la disponibilidad de decir: Señor, heme aquí, Señor. Yo soy un valiente, soy un guerrero. Y a su nombre, gloria a Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Y volviendo al tema de los valientes, de este hombre llamado David, nosotros nos preguntamos de dónde provenían estos hombres. ¿Quiénes eran estos guerreros? ¿Quiénes eran estos guerreros de David? Quiero invitarlos a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Primera de Samuel. Aleluya. Capítulo 22. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Aleluya. Y a su nombre, Cristo vive.
Amado hermano, David en un cierto tiempo estaba huyendo del rey Saúl. Antes de que David llegara a la cueva de Adulam, estuve leyendo de que David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl quería asesinar a David, simplemente porque no le parecía que David fuera coronado el rey, porque Saúl prefería de que fuera uno de sus hijos, o el primogénito Jonathan, y a su nombre. Pero más sin embargo, David tuvo que huir a la cueva de Adulam y a su nombre. Y dice la palabra de Dios que llegando a la cueva de Adulam, se consigue a personas que también estaban allí. Y dice la palabra en el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos, y a su nombre, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y a su nombre. Gloria a Dios. Pero sucedió algo, sucedió un propósito, sucedió algo que Dios había permitido, sucedió algo que Dios había tenido ya en sus pensamientos para libertar a un pueblo que estaba dentro de una cueva, y a su nombre. Dice la palabra de Dios, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres, y a su nombre. Yo puedo imaginar que cuando David llega a la cueva de Adulam, encuentra a estas personas afligidas en el espíritu, endeudados, con problemas de amargura, y a su nombre. Personas que estaban allí con problemas naturales como lo tienen las personas en el mundo. Cuando no han conocido a Cristo y a su nombre. ¿Cuántos tienen paz en este lugar? Amén. Yo tengo paz. Aunque vengan problemas y situaciones difíciles, tengo paz en mi corazón. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios que David llegó a esa cueva de Adulam. Y puedo imaginar yo que cuando David llega a la cueva de Adulam, y algunos pudieron identificarlo y otros no. Quizás pudieron decir, mira quién está allí. Era una figura pública de aquel tiempo, porque David desde los 17 años ya era conocido en Israel. Ya era conocido por la valentía de David, de simplemente de haber derribado al gigante, al paladín de los filisteos, el semidios que ellos tenían, que provocaba el pueblo de Israel. Y simplemente David, armado de valor con 17 años, dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar al ejército de Jehová de los cielos? Y a su nombre. Y dice la palabra de Dios que simplemente David tomó la onda en su mano, derribó al gigante, y desde ese día la fama de David se recorrió todo Israel, y a su nombre. Y ciertamente David, al llegar a la cueva de Adulam, las personas que estaban allí, los que podían reconocerlo, sabían que estaba delante de un hombre que tenía un liderazgo, de un hombre que tenía un perfil de guerrero, de un hombre que tenía la valentía que nunca tuvieron algunos, un hombre que simplemente estaba huyendo y que también tenía problemas quizás mayor que el que tenían ellos, porque mientras ellos estaban afligidos en espíritu, a David lo estaban persiguiendo para matarlo, y a su nombre. Pero más sin embargo la palabra de Dios dice que David se hizo jefe de todos ellos. Yo puedo pensar, y mi apreciación puedo creer, de que David, con todos los problemas que tenía, este hombre de ese lugar empezó a formar personas, y pudieron haberle preguntado, cuéntanos David cómo fue tu historia, cuéntanos David cómo derribaste al gigante, cuéntanos David antes de derribar al gigante, quién eras, dónde vivías. Y David le podía decir, yo pude matar osos y leones, y estas personas sabían que había un guerrero delante de ellos, y a su nombre. ¿Cuántos sienten admiración por personas que son valientes, personas admirables? Yo siento admiración por muchos de los que ustedes están aquí, por los jóvenes, por todos los que están en este lugar, por el músico, porque es un guerrero del Señor y se ha esforzado hoy domingo a venir aquí simplemente a adorar a Dios. A los jóvenes que han venido a este lugar y vinieron el día de ayer a pesar de la lluvia a adorar el nombre de Dios, son personas valientes, son personas guerreros que escriben la historia, son personas que siguen a Dios, son personas valientes y guerreras en este tiempo, y a su nombre.
Yo puedo sentir admiración por mis pastores, porque a pesar de sus problemas, a pesar de circunstancias, están aquí con nosotros y a su nombre. Siento admiración por cada uno de ustedes, que a pesar de la lluvia, aunque otros se quedaron dormidos, usted decidió venir a adorar el nombre del Dios Todopoderoso. Usted es un guerrero y una guerrera del Señor y a su nombre. Bríndale fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Tenía que llegar un hombre con propósito y ese era David. David llegó a ese lugar, a la cueva de Adulam. Y de allí David empezó a formar 400 hombres. Quizás no todos los valientes de David provenían de la cueva de Adulam, pero sí un remanente. Dice la palabra de Dios más adelante, antes de llegar al versículo inicial, que muchos de los que salieron de la cueva de Adulam eran valientes de David y a su nombre. Pero tuvo que venir David a sanar las heridas del que estaba afligido, dándole una palabra. Así como tú y yo un día estuvimos dentro de la cueva de Adulam, pensábamos que estábamos allí en una cueva escondidos, estábamos allí refugiados en la opresión, en el miedo, en los temores. Pero vino un David llamado Cristo, y les dijo: yo voy a hacer de ti un guerrero, como has venido tú en esta mañana, y Cristo te dice: voy a hacer de ti un guerrero y una guerrera. Y a su nombre, y a su nombre. Joven, Dios va a hacer de ustedes guerreros. Ustedes salieron de la cueva de Adulam, pero no salieron simplemente como íntegros y perdedores, sino como guerreros en batalla. En este lugar hay personas que salieron de la cueva de Adulam y que simplemente están recibiendo formación, disciplina, porque Dios está haciendo en esta casa unción de Dios para las naciones, hombres y mujeres guerreros, valientes, que adoren a Dios y le sirvan con propósito, que sigan a Dios, que amen a Dios, que amen la obra y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Somos personas llamadas con propósito. Y así vino la formación y la transformación que David hizo en estos 400. Y a su nombre, hombres y mujeres, ustedes no están en este lugar, amados hermanos, por casualidad. Ustedes están en este lugar porque simplemente Cristo se complació en tenerlos aquí. Somos privilegiados porque hay alguien, y quizás algunos, que desean estar en nuestra posición. Hay personas que ahorita están quizás en una enfermedad terminal y no pueden hacer lo que nosotros estamos haciendo. Hay jóvenes en este momento que quizás están detenidos, están presos, pagando una condena de 20 años. Y cada uno de los que ustedes están aquí tiene la libertad para adorar a Dios. Yo sé que hay personas que están en un hospital deseando estar en nuestro lugar. Pero nosotros tenemos que ser también aprender a ser formados, disciplinados, para que haya una transformación en nuestras vidas y a su nombre. El hombre de Dios, cuando consiga a Cristo y Cristo con él, y hay un encuentro entre ambos, el hombre tiene que saber de que no nació siendo un adorador, pero tuvo que ser este joven para ser músico, y a su nombre. Él tuvo que haber sido enseñado por un músico, y a su nombre. Esta joven que adora al Señor no nació siendo adoradora, ella tuvo que haber sido enseñada a adorar a Dios, viendo, observando, recibiendo clases de música, y a su nombre. Mira, en mis tiempos, hace muchos años, no voy a decir cuánto tiempo, pero lo que importa en este momento es que antes del servicio de los jóvenes que se hacía los sábados, los jóvenes iban una hora antes al servicio a recibir clases de música. Y allí ensayaban los coros y las adoraciones que se iban a llevar en el servicio de los jóvenes, y a su nombre. Ellos eran formados por un maestro de música, y ese maestro de música estaba allí formándolos como militares, como guerreros, como adoradores, como jóvenes dispuestos, con el corazón dispuesto a servirle a Dios. Hay jóvenes aquí que adoran al Señor con el corazón, lo hacen con entrega, pero ustedes no nacieron siendo adorador. Asimismo, los guerreros de David no nacieron siendo guerreros, ellos tenían problemas, pero llegó David y los formó, los disciplinó, les dijo cómo tenían que ser unos guerreros. Pero en este tiempo no hay diferencias. Para ser un adorador necesita ser formado por un adorador, un maestro de música.
Para ser músico tiene que ser formado por un músico. Para ser evangelista tiene que ser formado por un evangelista, por tus pastores. Para ser pastor, el pastor y los pastores no nacieron siendo pastores. Y yo sé que en este tiempo ellos todavía tienen sus pastores y son formados por sus pastores. Cualquier inquietud, ellos van donde sus pastores y sus pastores siguen pastoreándolos ahí. Y a su nombre. El que es evangelista, apóstol, profeta, tiene que ser formado antes de ser guerrero, y a su nombre. Cuando usted llega al ejército, y inicialmente lo decía, para que usted pueda tomar un fusil, usted tiene que pasar 3 meses de entrenamiento, y a su nombre. Para que usted pueda recibir un fusil de guerra, usted tiene que ser formado primeramente de cómo se usa el traje militar, y a su nombre. De cómo se lustran las botas. Lo primero que usted hace es lustrarle las botas a su sargento, y a su nombre. Y a su nombre. Pero hay mucha gente que no les gusta. Hay mucha gente que no les gusta inclinarse delante de las personas, no por adoración, sino porque es una autoridad. Y usted, cuando usted se sujeta a la autoridad, usted sube de rango, y a su nombre. Dios honra a los que le honran, y a su nombre. Esta persona, ninguno nació aprendido. Pero todos los que estamos aquí en este lugar, los valientes que llegamos esta mañana, los que estamos en esta mañana aquí en este lugar, decimos al Señor: heme aquí, Padre, heme aquí, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los que están dispuestos arrebatan la bendición. Solo los que están dispuestos son aquellos que van a salir al frente de batalla. Solo aquellos los que dicen en su corazón: Señor, estoy dispuesto a ser un guerrero o una guerrera tuya. Y a su nombre, y a su nombre. Diga el débil: fuerte soy. Fuerte soy en las manos del Señor. Y a su nombre, bríndele un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Los valientes de David. Aleluya. ¿Qué clase de guerrero eres tú, amado hermano, amada hermana? La pregunta en esta mañana es: ¿qué clase de guerrero eres tú? ¿Cuáles son tus intenciones en la obra del Señor? ¿Qué quieres hacer para el Señor? ¿En cuál frente de batalla te vas a colocar? ¿Qué deseas que Dios haga en tu vida? ¿Quieres ser evangelista? ¿Quieres ser cantante, adorador? ¿Tienes el don profético? ¿Quieres ser músico? ¿Quieres cumplir funciones dentro de la casa del Señor? Pues para eso hay una formación. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El trabajo que hacemos todos aquí es un trabajo excelente, pero somos formados por los pastores, por los hermanos, por los líderes, con liderazgo, y a su nombre. Y también formados por la presencia de Dios y su Santo Espíritu. Cuando en la intimidad oramos a Dios y le pedimos llenura en el Espíritu, y a su nombre. Y a su nombre. Los valientes de David. Gloria a Dios. Vamos al versículo inicial. Aleluya. Dice la palabra de Dios que en el versículo 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Batsebé, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el escita, que mató 800 hombres en una ocasión. Este es uno de los primeros valientes de David, y a su nombre. Y está en el primer lugar porque simplemente fue uno de los que más resaltó dentro del campo de batalla, matando 800 hombres. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios ciertamente en su misericordia levanta hombres y mujeres con liderazgo, como lo fue José-Batsebé. Sé que en este lugar hay José-Batsebé, tanto hombres como mujeres, guerreros, valientes, dispuestos no solo a matar a 800, y lo digo en el término espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, y a su nombre. Y están dispuestos, y estamos dispuestos nosotros, siempre con la valentía de estar allí, frente al campo de batalla, y a su nombre. Dice la palabra de Dios que voy a mencionar a 5 valientes dentro de lo que está cronológicamente en este mensaje. José-Batsebé
Y en segundo lugar voy a nombrar a Benaía y a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Benaía venció en un tiempo de lluvia y de invierno a 2 leones y también derrotó a un gigante egipcio y a su nombre. Gloria a Dios. Este era uno de los valientes de David, Benaía, y a su nombre. Este joven u hombre, porque no especifica la edad, pero para vencer a un león tiene que estar en una edad promedio de entre 20, aunque David con una edad antes de 17 años ya vencía osos y leones. Pero cuando usted tenga el término espiritual, no importa la edad que usted tenga, no importa la edad, simplemente que usted tenga la valentía de que cuando vengan leones y gigantes a su vida, usted los pueda derrotar, usted los pueda vencer. Usted puede decir: Señor, yo estoy con el Dios de Israel, estoy con Cristo porque me ha hecho más que vencedor, y debo seguir adelante aunque vengan gigantes, aunque vengan leones delante de mí. Yo estoy con el Dios de los cielos, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde están los José Macebé de este tiempo? ¿Dónde están los Benaía de este tiempo? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Estaba Asael. Aleluya. Y esto lo puede conseguir en el capítulo 23, versículo 2, 18. Dice que Asael era un joven hábil y tenía la velocidad de una gacela, y a su nombre. Gloria a Dios. Asael tenía una velocidad que era comparada a una gacela. ¿Cuántos saben lo que es una gacela acá? Una gacela es un animal silvestre que es demasiado veloz. Y a su nombre. ¿Dónde están los diligentes en este lugar? ¿Dónde están los Asael de este tiempo? Los que son diligentes, los que están dispuestos. Señor, heme aquí, pastor. Hermano, heme aquí, amado hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Y a su nombre. Hay un culto de hogar, allá vamos, y a su nombre. ¿Dónde están los diligentes que dicen: vamos al ayuno, vamos a la vigilia, vamos al matutino? ¿Dónde están los Asael de este tiempo? ¿Dónde están los veloces del Señor? Y a su nombre. Dale fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser valientes, como gacelas, diligentes, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Y estaba también el joven llamado Sama. Capítulo 23, versículo 11. Dice la palabra: después de este fue Sama, hijo de Ajer Arita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Mira, dice la palabra de Dios que Sama estaba frente a un campo de lentejas, aleluya, y a su nombre. Y dice que venían los filisteos. Los filisteos siempre tratando de tomar posesión de Israel y sus tierras. Y a su nombre. Y dice que muchos retrocedieron, pero Sama se quedó allí de pie. Sama se quedó allí de pie defendiendo el campo de lentejas. Y simplemente por una lealtad se quedó Sama allí. Porque era un siervo de David. Era un siervo de Israel. Sabía quién era el Dios de los ejércitos al cual servía David. Sama defendió el campo de lentejas cuando venían los filisteos, y a su nombre. Pero también dice la palabra que muchos retrocedieron. ¿Cuántos son los que retroceden o se quedan allí defendiendo el campo de lentejas? ¿Cuántos son los que se quedan allí defendiendo el campo de lentejas de su familia? ¿Cuántos son los que defienden el campo de lentejas de su hogar, de su ministerio? Aleluya. ¿Cuántos son los pastores? Aleluya, pastor. ¿Cuántos son aquellos que defienden el campo de lentejas de sus ovejas? Aleluya. Es un campo de lentejas que Dios les ha entregado, y estos pastores lo defienden con sus vidas, y a su nombre. Usted tiene que defender el campo de lentejas de los frutos que Dios le ha entregado. Su trabajo con testimonio. Defienda el campo de lentejas donde quiera que usted vaya. El ruego por su familia. Ese es el campo de lentejas que Dios te entregó. Tienes que orar, luchar y sacrificarte por tu familia. Porque detrás de un líder tiene que venir seguidores. Aleluya. Y a su nombre. Hay familias que van a ver en ti un Sama.
una persona que defiende a su familia, cuando ven el ejemplo tuyo en tu hogar, en tu familia, cuando ven que eres un hombre servidor del Señor, con ejemplo, la gente va a decir, realmente esto es un varón de Dios y una sierva de Dios. Esos son los verdaderos guerreros, esos son los valientes, los que son leales, los que defienden a la familia, los que defienden sus ministerios, los que defienden la iglesia, los que defienden a sus hermanos, los que están pendientes allí del campo de lentejo. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Los filisteos, este pueblo armado, siempre iba en contra del pueblo de Israel. Y en quinto lugar tengo a Eleazar, aleluya, y a su nombre. Capítulo 23, versículo 9, 10. Dice la palabra de Dios: después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Joita, y a su nombre, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Los filisteos tenían con el pueblo de Israel siempre una contienda abierta allí. Los filisteos siempre iban en contra del pueblo de Israel. Y simplemente porque había una rivalidad con David desde ese entonces. Desde que David derrotó al gigante, al paladín Goliat, desde aquel día, desde que David tenía 17 años, los filisteos nunca olvidaron esa derrota. Ellos no olvidaron nunca esa derrota y siempre iban delante, detrás de David, tratando de asesinar a David. Amado hermano, querido hermano, David no solamente lo perseguía a Saúl, también lo perseguían los filisteos. Y sepa usted, amado hermano, que cuando usted tiene una victoria, sepa que usted no se puede descuidar, porque la batalla es a diario. Siempre el enemigo te va a perseguir, va a esperar un descuido, va a esperar que tú retrocedas y va a dar el golpe mortal si te duermes en medio de esta batalla. Ese es como el soldado que se queda atrás. Soldado que se descuida es soldado caído. Y a su nombre, y a su nombre. Dice la palabra de Dios que los filisteos eran un grupo de guerreros también. Y fíjense que este misterio, que el pueblo de Israel era una minoría delante de los filisteos, y que además los filisteos tenían una tecnología superior a los israelitas. Y a su nombre, tenían una tecnología superior porque ellos forjaban el hierro, y todavía no siquiera el pueblo de Israel, sus armas eran formadas con material de bronce todavía. Ellos ya habían desarrollado la tecnología de hacer escudos de hierro, de hacer armaduras, carruajes, y sin embargo el pueblo de Israel no tenía esas armas. El pueblo de Israel lo único que tenía eran escudos de madera, y a su nombre, lanzas y palos, y a su nombre, y a su nombre. El pueblo de Israel lo único que tenían eran armaduras de cuero, y a su nombre. El pueblo de los filisteos eran superiores en cantidad y eran superiores en tecnología. Es como decir Dios guarde nuestra amada nación Venezuela. Es como decir Venezuela enfrentándose con los milicianos a la élite de los Estados Unidos. Y a su nombre. Solo la misericordia de Dios puede defender nuestra nación. Y a su nombre. Y a su nombre. Los filisteos superaban al pueblo de Israel. Pero en una oportunidad hubo uno que fue valiente y sabía que aunque ellos eran mayoría y tenían también, además, tenían un gigante, hubo uno que le creyó al Dios de los cielos. ¡Aleluya! Y dijo, el que está conmigo es más grande que este gigante. Y dijo con valentía, hoy el Dios de los ejércitos te va a entregar en mi mano. Fue valiente, agarró la onda,
lanzó la piedra y cayó aquel gigante. Aleluya. Simplemente el pueblo de Israel era una minoría y quizás en tecnología no era superior, pero tenía algo superior, que era Jehová de los cielos, y a su nombre el Dios de los ejércitos defendía al pueblo de Israel. Así como defiende la iglesia de Dios, así como el Dios de los cielos defiende esta casa. Aleluya. Y a su nombre había una rivalidad allí, pero contaban con el Dios de los cielos. ¿Cuántos cuentan con el Dios de los cielos? ¿Cuántos saben que Cristo los ha hecho más que vencedores? Aleluya. ¿Cuántos David hay aquí en este lugar? ¿Cuántos valientes hay aquí en este lugar? Y a su nombre, gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito eres, Señor. Aleluya. Dice que se levantó este guerrero llamado Eleazar. Aleluya. Eleazar, cuyo nombre es Dios es ayuda. Traducido al griego, si mal no recuerdo, su nombre Eleazar significa Dios es ayudador. Aleluya. ¿Cuántos Eleazar hay aquí? ¿Cuántos saben que Dios te ayuda? ¿Cuántos saben que Dios está contigo? Aleluya. Dios es tu ayudador, iglesia. Tú no estás solo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que se levantó Eleazar, hijo de Dodo, Joita. Dice que Eleazar estaba allí en medio del campo de batalla y venían los filisteos, y este pueblo atemorizado por la numerosidad de los guerreros filisteos, y veían la tecnología de estos guerreros, y veían que habían allí también quizás paladines, hombres de grandes estaturas, y muchos retrocedieron. Dice aquí la palabra de Dios que muchos retrocedieron. Muchos tuvieron miedo y temor. ¿Cuántos tienen miedo aquí? Mi alma te alaba, Señor. Pero hubo uno que creyó allí. Uno que le fue leal a David. Dice que la palabra de Dios, este se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a su mano a la espada. Aleluya. Y dice, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando se desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, uno de los tres valientes que menciona la palabra aquí, de los 37 y de los que yo he mencionado, que escogí 5, los más relevantes de la palabra, quizás, estaba este Eleazar allí, al lado de David, y a su nombre. ¿Cuántos escuderos hay aquí en este lugar? ¿Cuántos escuderos hay aquí en este lugar que dicen, pastor, tú no estás solo? Pastor, tú no estás solo. Y a su nombre. David quizás miraba el temor de los que estaban retrocediendo, y David decía, yo estoy con el Dios de los cielos. Porque dice la palabra de Dios que a muchos de ellos Dios le dio la victoria. Y así como David tenía en su corazón el creer, como el hacer de que Dios le iba a dar la victoria, así había uno que estaba al lado de David y creía, como valiente, como guerrero, como soldado, agradecido de que David un día lo sacó quizás de la cueva de Adulán. Lo sacó, lo formó, lo hizo guerrero, lo hizo valiente y dijo, David, yo no te voy a dejar solo. Vamos contra estos filisteos y a su nombre. Vamos contra estos paladines. Vamos contra este ejército de guerreros. Y dice la palabra de Dios que aunque muchos retrocedieron, estos hombres fueron al frente de batalla. Fueron contra los filisteos. Derrotaron a los filisteos. Dice que aquel día Dios le dio una gran victoria. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios le dio una gran victoria. Y dice la palabra de Dios que Eleazar, agotado y cansado, dice que fueron a quitarle la espada de su mano, y la espada se quedó adherida allí, se quedó allí pegada de la mano de Eleazar. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios pegada en su mano? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios pegada en la mano y saben que hasta que Dios no le dé la victoria no van a soltar la palabra? Dios te dio una palabra, iglesia. Pastor, Dios te dio una palabra. Amado hermano, Dios te dio un ministerio. No sueltes el ministerio. Sigue creyendo. Sigue avanzando como guerrero. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. No sueltes la palabra.
No sueltes esta palabra. Tú eres el guerrero de este tiempo. A Eleazar se le quedó adherida la espada en la mano. Dice que se fusionó la espada con Eleazar. No se sabía si era carne o era metal, pero la mano quedó pegada allí. Eleazar se fue contra aquella gran mayoría y fue creyendo y no soltó la espada. Iban cayendo 1 y 2 y 3 hasta que todo aquello era un mar de sangre, porque este hombre simplemente le iba creyendo a Dios, al Dios de Israel, al Dios que le habló a David, al Dios que los iba a defender ese día, y sabían que ellos tenían la victoria en sus manos. Él nunca soltó la espada que tenía en sus manos. Así no debemos soltar la palabra, aunque delante de nosotros se levante gigante, aunque de nosotros veamos una gran mayoría y un ejército que venga en contra de nosotros. Nosotros contamos con el Dios de los cielos, y la palabra que se nos fue dada, la espada que y a su nombre. Y a su nombre, Eleazar tomó la espada en la mano y simplemente creyó. Y él quizás miró atrás y dijo que aunque estos puedan retroceder, yo voy a seguir avanzando en Cristo. Aunque usted vea que muchos retrocedan, usted siga avanzando en Cristo. Siga orando por ellos, pero siga avanzando en Cristo. No suelte la espada, no suelte el ministerio, no suelte el llamado para el cual Dios lo llamó. Siga avanzando y creyendo. Porque así como Dios le dio un nombre a Eleazar, le ha dado un nombre a ti también. Él es tu ayudador, pero también te dejó un nombre, te dejó una marca. Eres más que vencedor, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te va a dar la victoria y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Pastor, no suelte la espada. Síguele creyendo a tu Dios. Tú eres un Eleazar en estos tiempos, como somos todos. Y también eres el David de esta casa. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están dispuestos aquí a tener la espada en la mano y seguir al lado de este David que está en este lugar? Y a su nombre. Ya nuestra nave te glorifica. Hay muchos Eleazar en este lugar, yo sé que sí. El Dios ayudador. Aleluya. Dice la palabra de Dios que estos 5 guerreros, estos valientes, salieron de un lugar. Vuelvo a recalcar esto para que usted se lleve este mensaje en su corazón, de que cuando Dios lo saca a usted de la cueva de Adulán, lo saca para que usted sea un guerrero. Y todos los que estamos en este lugar somos guerreros del Señor. Dios puso a David allí al lado de estos hombres que, agradecidos más adelante en medio de una batalla, desafiaron a los filisteos, derrotaron a los filisteos, unos veloces como gacelas, otros vencían una gran mayoría, otros defendían el campo de lentejas, otros simplemente se quedaban allí como escuderos defendiendo. Y a su nombre, todos estamos llamados para ocupar el lugar de cada uno. Y a su nombre, que están prestos para cualquier batalla, diligentes. Y donde Dios lo llame, usted se pone allí. Y a su nombre. Donde Dios lo ponga, usted se queda allí. Y a su nombre. Sin murmuración, simplemente sirviéndole al Dios de los cielos. Y también sabiendo que después de Dios está la autoridad de la casa, que son los pastores, el pastor Freddy, la pastora Novelli, pero sujetos como guerreros, como soldados, y a su nombre. Esto no es para agradarlo a ellos, es para agradar al Dios de los cielos. Porque usted cree que estos hombres obtuvieron victoria y fueron grandes guerreros simplemente porque se sujetaron a la autoridad de Dios primeramente, defendieron a Dios primeramente, y también eran hombres disciplinados que sabían que por encima de ellos tenían que estar sujetos a una autoridad. La palabra de Dios dice: estar sujetos a nuestras autoridades terrenales, y a su nombre. Gloria a Dios. Esto no lo dice Jairo Méndez, esto lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, yo lo creo y lo obedezco. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira. Gloria a Dios. Hubo una ocasión donde David, capítulo 21 de Segunda de Samuel, dice la palabra de Dios. Y esto va con los jóvenes, con la generación de relevo, aleluya. Dice 21, 15 a 17, dice la palabra de Dios. Volvieron los filisteos
Los filisteos nunca van a dejar de atacar tu vida, amada iglesia. Los filisteos siempre van a venir por cada uno de los que estamos en este lugar. Pero depende de usted si usted es un guerrero o una guerrera. Y a su nombre. Gloria a Dios. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. El enemigo no va a dejar de hacerte la guerra, amada iglesia. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Dice la palabra. Y David se cansó. Y a su nombre. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David y a su nombre. Mira, dice la palabra de Dios. Tantas eran las batallas de David, que llegó un momento donde David se cansó. Y venía este filisteo, este gigante, dijo: esta es mi oportunidad de vengar al gran Goliat, al semidios de los filisteos. Mira, amado hermano, el enemigo no va a descansar hasta verte derrotado. El enemigo no va a descansar hasta verte caído. Y a su nombre. Y cuando el enemigo vea cualquier oportunidad, él va a buscar la manera de acabarte y derrotarte. Guerra avisada no mata soldados, si lo mata es por descuidado. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios. Uno de los descendientes de gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David y a su nombre. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más, amado David, nunca más, de aquí en adelante, saldrás con nosotros a la batalla. No sea que se apague la lámpara de Israel. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dice que los hombres le dijeron a David: mira, David, nunca más saldrás al campo de batalla. Va a llegar el momento, amado hermano, en que nuestros líderes se van a cansar. Nuestros pastores se van a cansar. Los líderes de la iglesia se van a cansar. Y esto va especialmente con los jóvenes. Esto va con los jóvenes. Escucha, cuando el pastor se canse, cuando el pastor se canse, cuando la líder se canse, van a venir ustedes en la ayuda de este pueblo. Van a venir ustedes como la generación de relevo. Cuando vengan los gigantes a atacar a la iglesia, ustedes van a venir a defender lo que Dios nos ha entregado. Porque para eso están siendo formados. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Mira, amado hermano, créase escudero. No porque usted esté al lado del pastor, como dicen en el mundo, usted es un chupamedia. Nada de eso. No, y lo digo que no es juego. Usted no hay ningún, como quien dice, que está allí jalándole al pastor las medias, las trenzas de los zapatos, nada de eso. Usted simplemente obedece la palabra, porque si Dios lo llamó a usted, usted tiene que estar pendiente de los pastores. Va a llegar el momento en que los pastores quizás van a tener que dejar este lugar porque a lo mejor tengan alguna actividad lejos. ¿Y quiénes van a quedar? Un pueblo dispuesto, aleluya. La generación de relevo. Van a quedar los líderes y a su nombre. Cuando los pastores estén cansados, ¿quiénes van a venir en su ayuda? Los escuderos y a su nombre. Y a su nombre. ¿Dónde están los adoradores, los escuderos, los cantantes, los ministros, los evangelistas? Aquellos que dicen: heme aquí, Señor. Y a su nombre. Simplemente David se cansó. Amado hermano, no dejes que la lámpara del Espíritu Santo se apague en tu ministerio, en tu vida. Simplemente cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Y cuando digo cuidemos, globalizo, porque esta es la casa de todos. Pero también tenemos un pastor y una pastora que son la imagen de Dios en este lugar como autoridad y a su nombre. Pero nosotros siempre tenemos que estar allí dispuestos a defender de que la lámpara de Israel no se apague en nuestras vidas. La salvación que nos ha entregado a Cristo no se apague en nuestras vidas. Esa lámpara se mantenga encendida en el Espíritu. Este
palabra de Dios y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. No se podía apagar la lámpara de Israel. ¿Sabe por qué no se podía apagar la lámpara de Israel? Porque del linaje de David iban a ser Cristo, el Cristo de la gloria, al cual nosotros en este tiempo le servimos. Dios cronológicamente venía cuidando a sus guerreros y poniendo gente leal, fiel, con lealtad al lado de sus guerreros para que los defendieran. Y si usted no quiere defender a la autoridad, si usted no quiere defender al pueblo de Dios, Dios simplemente lo va a quitar de allí. Lo digo así crudamente, Dios lo va a quitar de allí y va a poner a otro. Porque usted no está dispuesto como guerrero a servirle a Dios de corazón, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto no se ataca, esto no se trata de que el enemigo venga y te ataque. Esto se trata de disponibilidad, de amar a Dios, de amar la obra, amar el ministerio, amar a Cristo, amar a la iglesia, amar a nuestros pastores, amar lo que Dios nos ha entregado, el ministerio, la salvación, todo lo valioso que tenemos. Después de Dios, Cristo, la salvación, nos queda nuestra familia y a su nombre. Ese es el compromiso de un pueblo. Amar la obra, amar a Cristo, seguir avanzando como guerreros, seguir luchando, creyendo que el que está con nosotros es más grande que aquel que está en el mundo y a su nombre. Es en este tiempo donde nosotros tenemos que saber y entender de que hemos sido llamados para ser guerreros. ¿Qué clase de guerrero eres tú en este tiempo? Esa es la pregunta que dice el Señor. ¿Qué clase de guerrero eres tú en esta mañana? Y a su nombre. La lámpara de Israel no se podía apagar, simplemente porque el linaje, la simiente de David, iba a venir el llamado Cristo, el guerrero de guerreros, el Cristo que murió en la cruz del Calvario, el mayor guerrero que ha existido en la historia de la Biblia, el único que se quedó allí. No se quedó la espada pegada a su mano, pero él sí se quedó pegado a la cruz. Él se quedó pegado a la cruz para que tú y yo seamos salvos. El Cristo de la gloria que murió por tus pecados y a su nombre. Ese es el mayor guerrero que nosotros tenemos. Es que en este tiempo te dice: yo te he puesto un nombre, eres más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eres mi guerrera y eres mi guerrero y a su nombre. Bríndele fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Esta madrugada, Gloria a Dios. Dios, a través de su Santo Espíritu, tenía un trato conmigo muy especial. Me despierto en medio de la madrugada y la administración de su Santo Espíritu me decía: ¿quién es quien gobierna, dirige, ejecuta y pone por obra? Escuchen bien esta palabra. Yo me paré en la madrugada, mi esposa me dice: ¿qué pasó? Ella me vio escribiendo en el teléfono, pero no tenía cómo apuntar, y agarré el teléfono y me escribí a mí mismo en el brazo. Gloria a Dios. Y la administración que Dios me daba era que Dios es quien gobierna los cielos. Él es quien dirige desde el altar y a su nombre. Él es quien ejecuta y a su nombre, y pone por obra su propósito y a su nombre. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Esas palabras fueron las que Dios me ministró esta madrugada, porque le decía: Señor, tú conoces la necesidad del pueblo, habla a la iglesia, amado Rey. Y me decía: gobierna, dirige, ejecuto y pongo por obra. El buen soldado es aquel que se deja gobernar, que se deja dirigir, que ejecuta y pone por obra lo que Dios le entrega. Porque está caminando con el autor y el consumador de la fe. Porque te dice: tú no estás solo. Simplemente, amada iglesia, amado hermano, dice la palabra de Dios que el autor y consumador de la fe es Cristo. Es aquel que nos va a dar la victoria. Y ya para concluir, y a su nombre, ese Cristo que nos va a dar la victoria, perdón,
Apocalipsis 3:21 dice la palabra: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Hay una promesa. Gracias, Señor. Depende de usted. ¿Qué clase de guerrero eres tú? Yo te invito a que, si tomaste nota, apúntale y lee la historia de estos 5 valientes de David. ¿De dónde salieron? ¿Por qué David los formó, los disciplinó, los formó? Que para ser un guerrero nosotros tenemos que primero ser formados. Y a su nombre. Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Pero hay personas que te van a ayudar a capacitarte mucho más para que des más de lo que tienes. Porque eso que tú tienes es poco para lo que Dios va a hacer en ti, lo que Dios va a formar en tu vida. Eso es poco para lo que Dios tiene en su pensamiento hacer de tu vida. Porque dice que el diamante nace del carbón. Pero del carbón nace lo más precioso, un diamante perfecto. Es lo que Dios quiere hacer de ti. Y a su nombre. Dios le bendiga, Dios les guarde. Yo quiero que los valientes y valientes guerreras y guerreros de esta iglesia, Unción de Dios para las Naciones, atesoren esta palabra que no viene de parte de Jairo Méndez, viene de parte de Dios. Para la gloria y honra del Señor, me tomó mucho tiempo estudiar, pero no es solo leer la palabra, es estudiarla. Y le decía el Señor: solo tú sabes cuándo vas a traer ese mensaje a la iglesia, al pueblo. Y hoy Dios se ha complacido en traerles esta palabra. Los que están aquí, en este lugar, son los valientes, las guerreras y guerreros de la Casa Unción de Dios para las Naciones, que están dispuestos a defender el campo de lentejas, que están dispuestos a ser escuderos, adoradores, evangelistas, ministros de Dios, ministros de la palabra y sujetos a la autoridad de Cristo y a su nombre. Bríndenle fuerte aplauso a Cristo que vive y reina.